Empezamos. Bueno, pues en esta última unidad es una unidad que digamos que fundamentalmente es de contenido teórico, aunque tiene algunos ejercicios que veremos al final de la unidad, en la tercera sesión, y que en cualquier caso están colgados en la plataforma, aunque todavía, como os acabo de indicar, hasta la tercera sesión no vamos a ver ningún tipo de ejercicio. Quizá en la segunda sesión hay algún ejercicio, pero esta de hoy va a ser eminentemente de tipo teórico. Son contenidos teóricos de lo que vamos a ver hoy. Entraríamos en lo que sería la última parte de la asignatura y es la parte de la asignatura que enlazaría con la asignatura que vais a ver el segundo cuatrimestre, que se denomina estadística aplicada. Digamos que la de fundamentos es como la primera asignatura de contenido estadístico de la carrera y el segundo cuatrimestre, donde yo lo deje, es donde continúa la otra asignatura que se llama estadística aplicada o estadística inferencial, que es justamente esta unidad que nos queda ahora mismo. Bien, como siempre os he indicado, las diapositivas como tal las tenéis en el campus, detalladas, pero es muy conveniente siempre seguir lo que sería la explicación que voy a dar en clase, porque como ya os dije el primer día, lo que yo voy a preguntar en el examen va a ser de lo que cuenta en clase, naturalmente apoyado en las diapositivas y en el manual que hay colgado en la plataforma, pero como ya os indiqué, el que no quiera seguir el manual no es necesario porque todo lo que voy a preguntar va a estar sacado de las diferentes clases que he ido impartiendo. Esto simplemente a modo de recordatorio para que lo tengáis en cuenta. Bien, pues aquí tenéis el índice que está fotocopiado tal cual en el documento del campus y vamos a empezar con la primera parte, la contextualización. Como ya os digo, esta es una unidad que va a unir las dos asignaturas de estadística de primer curso. En la anterior unidad vimos la probabilidad. Bueno, pues en esta unidad vamos a continuar con la probabilidad y vamos a avanzar y vamos a hablar de la estadística inferencial, que ya os hablé de ella en la primera unidad y en parte en la tercera unidad. De nuevo volveremos a hablar de la estadística de tipo inferencial y explicaré lo que era por tercera vez en la asignatura. Además, es una unidad en la que vamos a plantear hipótesis. Generalmente cuando se investiga en ciencia, siempre se plantean hipótesis. Bueno, pues aquí vamos a plantear hipótesis, pero son hipótesis estadísticas, que en cierta medida se pueden parecer a las hipótesis que se plantean en el ámbito científico, pero hay una manera particular de formular las hipótesis estadísticas. Y vamos a ver, a partir de una hipótesis, cómo se comprueba. Digamos que la secuencia es, planteo una hipótesis, recojo datos y compruebo si los datos están a favor o en contra de la hipótesis. Es un procedimiento de contraste de hipótesis que vamos a ver en esta unidad. Digamos que de todas las unidades que hemos visto, esta es la que tiene más relevancia o más importancia de cara al resto de asignaturas y al resto de la carrera, porque digamos que las tres unidades anteriores es como preparar a la persona o al alumno de cara a cómo se contrasta una hipótesis, porque en realidad cuando investigamos en ciencia, lo que hacemos es no calcular la media y la varianza por sí, que es lo que hemos hecho hasta ahora, o calcular una correlación. Estos estadísticos que hemos visto hasta ahora se calculan porque el objetivo es comprobar hipótesis. Pues justamente lo que vamos a ver en esta unidad, cómo comprobamos hipótesis. Solamente vamos a comprobar hipótesis de la media, pero hay más hipótesis. Se puede plantear hipótesis de la varianza, de la correlación, que eso lo veréis, como ya os he dicho,
el segundo cuatrimestre en la otra asignatura de estadística. Nosotros vamos a ver plantear hipótesis lo más sencillas posibles, que es sobre la media y sobre la proporción, pero son bastante parecidas. O sea que esta es la base para posteriores asignaturas y para que veáis cómo se lleva a cabo una investigación en ciencia y más concretamente en psicología. Aquí tenéis la planificación semanal de las 3 semanas que nos quedarían, que son básicamente las 3 semanas que quedan de este mes, y las competencias y resultados. Lo que se espera del alumno en esta unidad es, como siempre, que sepa distinguir diferentes tipos de variables, que sepa hacer cálculos con probabilidad, en eso se parece a la unidad número 3, y que sepa qué análisis es el más adecuado en función de la hipótesis. ¿Cómo va a ser la entrega que tenéis que hacer? Bueno, pues aquí tenéis que hacer una entrega de tipo grupal, a no ser que alguien haya elegido hacerla de manera individual. Aquí lo que tenéis que entregar es la actividad número 4, que ya os conté en concreto en la unidad número 2, en la unidad competencial número 2, que son análisis de SPSS que podéis hacer en grupo o individualmente. Para ello, pues me habéis ido pidiendo una base de datos, yo os la he ido remitiendo, y los diferentes análisis que he explicado en la unidad 2 y 3, más los que explique en la unidad 4, son los que complementarían lo que es en sí el análisis que hay que entregar en la unidad competencial número 4. Por lo tanto, aquellos grupos que hayan ido avanzando y hayan ido haciendo los análisis de la unidad 2 y 3, pues le va a quedar muy poquito, porque los análisis de la unidad número 4, que es en la que estamos, son muchos menos que los análisis que había en la unidad 2 y 3. Entonces, aquellos alumnos que habéis ido avanzando poco a poco y habéis ido implementando los análisis según los explicaba yo en clase, pues digamos que la unidad número 4 vais a tardar muy poquito en entregarla, porque ya os digo que los análisis de esta unidad son muy pocos en comparación con los que había anteriormente. En cualquier caso, lo que sería en sí la unidad competencial número 4, la actividad, hay que entregarla como siempre, pues como mucho el día del examen. O sea que no hay que entregarla obligatoriamente cuando acabe. Materiales de la unidad, pues como siempre tenéis un manual de la asignatura que ya os he indicado que yo generalmente no voy siguiendo al pie de la letra, pero lo tenéis colgado si lo queréis consultar. Pero fundamentalmente son los PowerPoint y lo que vaya contando en clase. Bueno, pues vamos a empezar hablando de técnicas de muestreo. Esto ya lo he contado, de hecho lo conté en la unidad número 1, pero lo voy a volver a contar, porque básicamente lo que hago ahora es como repasar todo lo que he contado y integrarlo todo ello. Así que vamos a volver a hablar de las técnicas de muestreo, de la probabilidad y de la inferencia. Tenemos puesto cuál es el objetivo de la estadística inferencial, que es la que vamos a ver en esta unidad. La estadística inferencial, a diferencia de la descriptiva, que es la que hemos visto en la unidad 1, 2 y 3, la estadística inferencial que vamos a ver en esta unidad, lo que intenta es extraer conclusiones de tipo poblacional a partir de datos muestrales. Es decir, la secuencia lógica es la que tenéis aquí. Partimos de la población, decidimos qué población es la que nos interesa, extraemos una muestra de la población, la muestra debería ser representativa de la población, analizamos los datos de la muestra, como hemos visto en la unidad 2 y 3, y veremos en la unidad número 4. Lo que hemos visto en la unidad 2 y 3 sería análisis descriptivo, la media, la varianza, los percentiles, la correlación, pero también se pueden hacer análisis inferenciales, que son los que vamos a ver en esta unidad, que son análisis
de comprobación de hipótesis. Y una vez que hemos hecho los análisis sobre la muestra, relacionamos los datos muestrales con la población. Como se puede ver, se hace una especie de círculo. Se parte de la población, se extrae una muestra, se analiza y por medio de la probabilidad, como ya veremos en esta unidad, relacionamos la muestra, los datos muestrales, con los poblacionales. Digamos que lo que intentamos verificar es cuál es la probabilidad de que un dato muestral sea coherente con el poblacional. Cuanto más probable sea un dato muestral igual que uno poblacional, mayor representatividad habrá en los datos. Por lo tanto, como he dicho, el objetivo de la estadística inferencial es, a partir de datos muestrales, ver hasta qué punto esos datos muestrales representan a la población. Los datos muestrales se pueden considerar datos particulares, concretos, mientras que los datos poblacionales se pueden considerar datos generales, porque la población siempre es mucho más grande y la muestra es muy concreta. O sea, una muestra siempre va a ser más pequeña que una población, dicho de otra manera. Por lo tanto, lo lógico es que a partir de datos particulares, datos de una muestra, yo intente ver esos datos muestrales cuánto se parecen a la población. Esa es la lógica del análisis inferencial que vamos a ver en esta unidad. Bueno, pues para ver este esquema, que es justamente todo lo que viene en este apartado número 2 de técnicas de muestreo, pues para ver este esquema vamos a definir qué es una población y luego vamos a definir qué es una muestra. Una población es un conjunto de elementos, en nuestro caso es un conjunto de personas, porque vamos a trabajar siempre con personas, pero en el caso de la física puede ser un conjunto de moléculas, un conjunto de sucesos físicos. Nosotros trabajamos con personas, por lo tanto va a ser un conjunto de personas que tienen una característica al menos en común, o sea que se parecen en algo, porque la población se tiene que parecer en algo, en lo que queramos. Por ejemplo, una población puede ser todos los estudiantes de psicología de una universidad. Una universidad puede tener 1000 personas, 500, 200, 100, dependiendo del tamaño que tenga, pues todos los estudiantes que estudian psicología en una universidad le podemos considerar población, que puede ser muy grande o muy pequeña. Pero también podemos definir como población todos los estudiantes de psicología del mundo. Normalmente las poblaciones son grandes, bastante grandes. Características de una población. Bueno, pues pueden ser finitas o infinitas. Pero aunque sean finitas, que yo las pueda contar, las poblaciones son muy grandes. De hecho, no tiene sentido hablar de una población de 500 sujetos. Cuando hablamos de población, hablamos de miles o millones de personas. Como las poblaciones son muy grandes, o a veces infinitas, un ejemplo de población infinita es el conjunto de números primos, o el conjunto de números pares. Es una población infinita. Como las poblaciones son infinitas o muy grandes, no trabajamos con poblaciones, trabajamos con muestras, las cuales se extraen a partir de la población. Por lo tanto, vamos a definir qué es una muestra. Una muestra es un subconjunto, por lo tanto, una muestra pertenece a una población que tiene una característica al menos en común. Si os fijáis, la definición es la misma que población. Población es un conjunto y muestra un subconjunto que pertenece a la población. Mientras que la población es finita o muy grande, la muestra siempre es finita. Yo puedo contar el número de elementos que tiene una muestra. Y siempre se va a extraer de la población.
Eso sí, es muy importante que la población que la muestra sea representativa. ¿De qué? De la población a la cual pertenece. O sea, la lógica es que yo tengo una población y de esa población extraigo un grupo de sujetos, los cuales tienen que ser representativos de la población. ¿Cómo conseguimos que una muestra sea representativa? Extrayendo los elementos al azar. Así que la característica fundamental de una muestra es que para que represente a la población hay que extraer los elementos aleatoriamente. Según esta definición que acabo de dar, ¿podríamos considerar que es una muestra representativa de la población los alumnos que hay ahora mismo en clase si definimos población estudiantes de psicología de la universidad? ¿Podríamos decir que los alumnos asistentes son una muestra representativa? Pues yo diría que no, porque los alumnos que están ahora mismo asistiendo a clase no los he elegido aleatoriamente. Han venido los que voluntariamente han querido a la clase. Porque yo no he dicho aleatoriamente, de todos los matriculados vais a venir estos 10 porque les ha tocado aleatoriamente venir a clase. No, cada uno ha elegido voluntariamente venir. Por lo tanto, esto no es una muestra representativa. Pero sí es cierto que es una muestra. Los alumnos que asisten a clase es una muestra, pero no representativa de la población. Pero tú tienes que elegir al azar de la población, no elegir al azar de los que vienen a clase. Yo tengo el listado de alumnos y si yo hubiera mandado un mail a 10 personas aleatoriamente y hubiera dicho solamente podéis asistir vosotros a clase, eso sí sería una muestra representativa de la población, porque los elijo al azar. Pero como yo no le digo a nadie que tenga que venir o no venir a clase, pues el que viene a clase es una muestra de la población, pero no representativa, porque no se extrae al azar. Es lo que se denomina una muestra incidental. Acude a clase el alumno que quiere. Por lo tanto, es una muestra no representativa, pero muestra es. Si es cierto que muestra como tal sería, porque es un subconjunto de elementos de la población que he definido como estudiantes de psicología de la universidad. Lo único que como no se extrae al azar, no es representativa. Es la única matización que habría que tener en cuenta. Asociado a la población hay unos estadísticos que denominamos parámetros, mientras que asociados a la muestra están los estadísticos que ya conocemos. O sea que simplemente lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo me refiera a la población, no hablo de estadísticos, hablo de parámetros. La media de la población no es un estadístico, es un parámetro. La desviación típica de la población no es un estadístico, es un parámetro, porque el estadístico pertenece siempre a la muestra y el parámetro a la población. Simplemente es una matización que hay que hacer. Cuando yo me refiero a la población, me refiero a un parámetro. Cuando me refiero a una muestra, hablo de estadísticos, que es lo que hemos visto hasta ahora en la asignatura, todo el rato estadísticos. Porque de hecho hasta ahora simplemente hablaba de que existía la población, pero no hacíamos nada con ella. Por lo tanto, un parámetro es un número, que puede ser la media, la varianza, la correlación, pero que hace referencia a la población. Características de un parámetro. Los parámetros siempre valen lo mismo. Son constantes. ¿Qué quiere decir que siempre valen lo mismo? Porque si tú tienes la población de estudiantes de psicología de la universidad, tú puedes calcular la media de la edad de todos los alumnos de psicología de la universidad. Y la media de todos los alumnos es solo una. No hay dos medias de edad, hay una media de edad.
Por lo tanto, el parámetro va a tomar un valor constante, siempre el mismo, porque va a ser un valor que representa a la población y, como tal, no puede tomar nada más que un valor, porque la media de la edad de los estudiantes de psicología es una. No hay más de una media de edad. Coges todos los estudiantes y calculas la media. Pero normalmente los parámetros son desconocidos porque, como ya he dicho, generalmente se trabaja con poblaciones muy grandes. Cuando uno habla de población, normalmente habla de millones de personas. Es raro trabajar con poblaciones de miles de personas. Entonces, aunque el parámetro es constante, solo toma un valor, es desconocido. ¿Por qué? Porque es tan grande la población que yo nunca voy a saber el valor del parámetro. ¿Qué hago entonces? Estimo el valor. Hago una estimación, que es un procedimiento matemático, que me permite estimar cuál puede ser el valor poblacional. Pero yo nunca sé el valor poblacional. Es decir, si a mí me dijeran, calcula la media de la edad de todos los estudiantes de psicología del mundo, pues hay una media de edad. El problema es que para calcularlo me llevaría meses. Y como cada día están surgiendo nuevos alumnos que estudian psicología y otros que dejan de estudiar, automáticamente lo que va a pasar es que es muy complicado calcular la media, porque la población como tal, digamos que va moviéndose en cuanto a los datos. Así que el valor de la media de la edad es una constante porque solo hay una, pero el problema es que es muy complicado calcularlo. Por eso se habla de que los parámetros son desconocidos, pero se pueden estimar. ¿Cómo? Con procedimientos estadísticos. Que no vamos a ver, simplemente hay que saber que se pueden estimar y que son constantes. ¿Qué pasa con los estadísticos? Pues resulta que los estadísticos son conocidos porque la muestra tiene un número de y por lo tanto calcular cuántos son sin ningún tipo de problema. Van a ser conocidos. Yo puedo calcular la media de una muestra, de la edad, la media del nivel educativo, la varianza de la edad, la correlación de la edad con la formación, lo que queramos. Lo puedo calcular en una muestra. Por lo tanto, es un valor conocido, porque la muestra tiene un número limitado de elementos. La muestra puede tener 1000 personas, pero las 1000 personas como tal, yo las puedo calcular y contar. Normalmente las muestras suelen tener, en psicología, entre 100 y 200 sujetos. Suele ser lo más habitual. Pero también podemos hacer estudios con 20 o 30 personas. Sobre todo si es un estudio de tipo experimental. Entonces, los estadísticos que se refieren a la muestra son conocidos, se pueden calcular. Pero, a diferencia de los parámetros, los estadísticos no toman un valor, toman valores aleatorios. Por eso se habla de que los estadísticos son variables aleatorias. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. Yo tengo una población y vamos a asumir que la media de la población vale 3. Esta es la población. Yo cojo y saco una muestra de 10 personas. Y yo puedo calcular la media en esa muestra. Y vamos a suponer que la media vale pues 2,9. Pero claro, yo de la población puedo sacar otra muestra que vuelve a tener 10 sujetos. Pero estos 10 sujetos no tienen por qué coincidir con la primera muestra. Calculo la media de esta segunda muestra y, por ejemplo, me puede salir 3,1. Pero puedo sacar una tercera muestra. De hecho, puedo sacar infinitas muestras. Igual, sacamos una muestra de otros 10 sujetos.
que no tienen por qué ser iguales que los anteriores, pueden coincidir o no. Y la media de esta tercera muestra, pues puede ser que valga 3. Por lo tanto, las muestras, se puede calcular en ellas los estadísticos, pero el problema es que el estadístico va cambiando de valor. ¿Por qué? Porque cada vez que yo saco una muestra de la población, la media cambia. Porque no, es muy difícil que los sujetos salgan 2 veces exactamente los mismos. Aunque yo saque 10 sujetos aleatoriamente, va a ser muy complicado que los 10 sujetos se repitan 2 veces. Por lo tanto, los estadísticos son variables aleatorias. ¿Por qué? Porque van cambiando en función de los sujetos que configura la muestra. Por eso lo que sucede es que mientras que el parámetro es una constante, siempre vale lo mismo, los estadísticos van fluctuando, van cambiando de valor. Simplemente porque los estadísticos dependen del tamaño de la muestra, de los integrantes de la muestra. Y esos integrantes de la muestra van fluctuando o van cambiando. Y como fluctúan o cambian, pues al final hace que el estadístico cambie. Esta es la matización que hay que tener en cuenta con respecto a los estadísticos. Y como veis, son justamente contrarios a los parámetros, porque son constantes y desconocidos. Bueno, pues el estadístico resulta que le puedes calcular, pero varía o fluctúa aleatoriamente. Y va a tomar valores diferentes en cada muestra. O puede fluctuar más o menos. ¿Cómo conseguimos que fluctúe lo menos posible el estadístico? Pues en lugar de emplear 10 sujetos, empleando muestras muy grandes. En cuanto empleemos muestras que sean de 100 sujetos, normalmente ya el estadístico fluctúa poco, pero va a tender a fluctuar, porque nunca van a ser exactamente los mismos sujetos. Pero digamos que con una muestra de 100, 200 sujetos, la media a lo mejor pasa de 2,95 a 2,96. La diferencia es mínima. Como lo tal, es un error asumible. Pero claro, cuando yo empleo pocos sujetos como 10, la media me puede fluctuar mucho. De hecho, te puede salir una media de 2 y en otra muestra una media de 3 y en otra una media de 4. Ahora, con tamaños muestrales muy grandes, como veremos en esta unidad, el valor que toma la media se aproxima bastante al mismo valor todo el rato. O sea, fluctúa menos. Pero siempre va a haber fluctuaciones. Eso es inevitable. Y la razón de que haya fluctuaciones la he dicho anteriormente, porque los elementos que configuran cada muestra son diferentes. Por lo tanto, obligatoriamente, los estadísticos van a cambiar. La clave es que los estadísticos cambien lo menos posible. Bueno, pues, una vez explicado qué es una población, qué es un parámetro y qué es un estadístico y una muestra, ahora vamos a la técnica que relaciona una muestra con una población. En concreto, la técnica se llama muestreo. El muestreo es el procedimiento que empleamos para extraer elementos de una población. El muestreo puede ser representativo de la población o no. Si el muestreo representa a la población, yo puedo generalizar los datos muestrales a la población. Si el muestreo no representa a la población, pues los datos muestrales son menos representativos de la población. Lo ideal, por supuesto, es tener muestreos representativos, pero también se trabaja con muestreos no representativos. Cuando se hace un estudio de intención de voto, a qué persona va a votar la población en las próximas elecciones, ese muestreo normalmente es muy representativo, porque se suele coger a gente de todas las provincias y todo el país. Pero si haces un muestreo en el cual preguntas cuál es el nivel de ansiedad de una persona, pues no tienes muchas veces un muestreo representativo, sino que evalúas a 1000 o 2000 personas y en función de los datos, pues intentas ver si se parece a la población o no. Pero naturalmente lo mejor siempre es trabajar con muestreos de tipo representativo. Así que volvemos otra vez al mismo procedimiento. Tenemos una población
de la cual extraemos una muestra. ¿Y cómo extraemos la muestra? Pues con un procedimiento estadístico denominado muestreo. Esa es la definición del muestreo. El procedimiento llevado a cabo para sacar elementos de la población y que esos elementos configuren la muestra. O sea, es una técnica estadística. Y hay diferentes tipos de muestreo, como vamos a ver a continuación. Lo importante es que el muestreo sea representativo. ¿Por qué? Porque cuanto más representativo sea el muestreo, mejor vamos a poder relacionar los datos muestrales con la población. Porque el objetivo todo el rato es el mismo. El objetivo es lo que he contado al principio. Yo tengo una población de la cual saco una muestra, analizo la muestra, pero luego tengo que relacionar la muestra con la población. ¿Y cómo tengo garantías de que la muestra se parece a la población? Pues empleando un muestreo. Por eso es muy importante que el muestreo sea representativo. ¿Y cómo garantizamos que haya representatividad del muestreo? O sea, ¿cómo garantizamos que la muestra se parezca a la población? Bueno, pues esto depende de varias cosas. El que la muestra se parezca a la población depende, en primer lugar, del tipo de muestreo. Porque como vamos a ver ahora, resulta que hay un muestreo probabilístico y otros no probabilísticos. El mejor es el probabilístico. Así que la primera característica que define lo representativa que es una muestra de la población, el tipo de muestreo. Si el muestreo es probabilístico, la muestra es representativa. Si es no probabilístico, la muestra no es representativa. Bueno, en realidad no se habla de que sea representativa o no representativa. Se habla de que el muestreo, cuando es probabilístico, la muestra es más representativa. Y cuando es no probabilístico, la muestra es menos representativa. Eso es en esencia la forma correcta de hablar. Porque una muestra nunca va a representar al 100% a la población. Lo puede representar en un 90%, 95%. Por eso se habla de que cuando es probabilístico, pues la muestra como tal representa más la población. ¿Y qué es un muestreo probabilístico? Pues resulta que el muestreo probabilístico es cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser extraídos. Y no probabilístico es cuando todos los elementos de la población no tienen la misma probabilidad de ser extraídos. Esa es la definición de probabilístico. Según esta definición que acabo de hacer yo ahora, y tomando como población los estudiantes de la Universidad de Psicología, si ahora de los asistentes a clase seleccionamos aleatoriamente a 5 personas, ¿cómo sería el muestreo? ¿Probabilístico o no probabilístico? Pues no probabilístico. Lo he dicho, vamos a considerar que la población son todos los estudiantes de psicología de la universidad. Y vamos a seleccionar solamente los asistentes a clase. ¿Todos los estudiantes de la universidad tienen la probabilidad de ser elegidos? No, solamente pueden ser elegidos los que están en clase. Por lo tanto, no es probabilístico. Sería probabilístico si yo dijera, voy a seleccionar a 10 personas aleatoriamente de todos los estudiantes de psicología de la universidad. Pero si pongo como condición que tienen que estar en este momento en clase, automáticamente ya no es probabilístico. Por lo tanto, ese sería un ejemplo de muestreo no probabilístico. Ahora, si yo dijera, voy a seleccionar a 10 personas aleatoriamente
del listado de alumnos que estudian en la universidad. Eso sí es un muestreo probabilístico, porque en el listado están todos los alumnos. Por lo tanto, todos pueden ser extraídos. Pero si yo pongo como condición que hay que estar en clase en este momento, no, porque la persona que no está en clase nunca puede formar parte de la muestra. Por lo tanto, es un muestreo no probabilístico. ¿Y cuál es el problema? Pues que tiene menos representatividad. Porque para poder formar parte de la muestra hay que estar en clase. Automáticamente el que no esté en clase, yo no lo voy a poder analizar. Y puede ser que haya personas que no estén en clase que representen perfectamente lo que yo quiero analizar. Entonces, la primera característica que define un muestreo representativo es que sea probabilístico. La segunda característica, pues la segunda característica es la estructura o la característica de la propia muestra. Cuanto más se parezca la muestra a la población, más representativa va a ser la muestra de la población. En esta otra característica, en la de la estructura de la muestra, no tiene que ver nada la probabilidad. Lo que yo intento ver es si la muestra como tal se parece a la población. Bueno, pues si la muestra es muy parecida a la población, aunque no sea probabilística, la muestra va a ser representativa. Porque el objetivo de una muestra cuando es representativa es cuando se parece un montón a la población. Por lo tanto, aunque un muestreo sea no probabilístico, no quiere decir que sea malo. Porque si resulta que el muestreo, los sujetos que forman parte de la muestra, se parecen un montón a la población, automáticamente yo puedo decir que son representativos. Lo único que garantiza el muestreo probabilístico es que los sujetos se van a parecer más a la población, por ser probabilístico. Pero eso no implica que, aun siendo un muestreo no probabilístico, los sujetos sí pueden representar a la población, si se parecen un montón a la población. Y la tercera característica que define la representatividad es el tamaño de la muestra. Y aquí hay una regla bastante fácil que siempre se cumple. Cuanto más grande sea la muestra, más representativa va a ser de la población. Siempre. Cuanto más sujetos metas en la muestra, más representativa va a ser la muestra de la población. ¿Por qué razón? Porque cuanto más sujetos metas en la muestra, más va a tender a parecerse la muestra a la población. Una muestra, para hacer una prueba de diferencia de medias, o para comprobar cómo se distribuye una variable, pues para comprobar cómo se distribuye una variable, con 50 sujetos o 30 te vale. Tú puedes ver con 30 sujetos si la variable se distribuye normalmente o no. Ahora, 30 sujetos a lo mejor no representan a la población. 30 sujetos son pocos. Entonces, normalmente en psicología se trabaja con muestras de 100 sujetos. Naturalmente que se trabaja con muestras más pequeñas de 100 sujetos. Pero claro, si yo trabajo con muestras más pequeñas, tengo que ser consciente de que la muestra seguramente no va a representar a la población. Es una muestra perteneciente a la población, pero a lo mejor no la va a representar. Porque la regla de oro es, cuanto más sujetos tenga la muestra, más se va a parecer la muestra a la población. Así que 30 sujetos normalmente son pocos. Porque ya he dicho anteriormente que las poblaciones son muy grandes. Normalmente cuando hablamos de población hablamos de millones de personas. De miles, en el mejor de los casos. Así que 30 sujetos es complicado que representen a 1 millón de personas. Aunque los 30 sujetos se elijan aleatoriamente de la población. Pero claro, al ser tan pocos, pues va a ser complicado que la represente. Pues estas son las 3 características que definen lo representativa que es una muestra de la población. Lo primero, hay que tener a muestras probabilísticas, que la muestra se parezca a la población, y el tamaño. Cuanto más grande sea la muestra, mucho mejor. Por supuesto, si cumplimos las 3, mucho mejor.
¿Qué se suele cumplir en psicología? Pues en psicología normalmente se suele cumplir la segunda. Los sujetos se suelen elegir muy parecidos a la población. Pero normalmente en psicología se utilizan muestreos no probabilísticos y generalmente en psicología se trabaja con muestras pequeñas, sobre todo en estudios experimentales. Así que como trabajas con muestras pequeñas, ¿qué es lo que tienes que procurar? Que tu muestra se parezca mucho a la población. Digamos que lo ideal es cumplir los 3 requisitos que aparecen ahí, pero en la práctica, a no ser que tengas una financiación muy amplia, muchísimo dinero no lo vas a conseguir, con lo cual tienes que ir desestimando lo más complicado. Y lo más complicado siempre es un muestreo probabilístico, porque un muestreo probabilístico implica sacar los sujetos aleatoriamente de la población. Y claro, si tu población son los estudiantes de psicología de un país y te toca extraer aleatoriamente 100 sujetos de estudiantes de psicología de un país, pues es muy complicado evaluarlos y muy caro. Así que al final, ¿qué haces? En lugar de hacer un muestreo probabilístico, haces uno no probabilístico y procuras que los sujetos se parezcan. Normalmente trabajas con muestras de 100 sujetos en estudios correlacionales o selectivos. Pero en estudios experimentales sueles trabajar con 20-30 sujetos. Estudios experimentales ya vimos en la unidad número 1, cuando tú tienes un grupo control y un grupo experimental y quieres comprobar la efectividad de un tratamiento. Si el tratamiento es eficaz para un grupo o para otro. A un grupo le aplicas el tratamiento, al otro grupo no le aplicas el tratamiento. Pues ahí trabajas normalmente con 20-30 sujetos, porque normalmente se trabaja con poca muestra. Pero el que trabaja con 100 sujetos suele ser la metodología selectiva, los estudios correlacionales, que también vimos ejemplos en la primera unidad competencial, cuando haces correlación entre variables. Ahí generalmente trabajas con 100-200 sujetos. Es lo más habitual. El tipo de diseño suele estar relacionado con la cantidad de muestra con la que generalmente trabajas. Bueno, pues resulta que cuando una muestra no es representativa, se habla de que la muestra está sesgada. La palabra sesgo significa que tiene error, que hay sesgo o error. Y naturalmente un muestreo no probabilístico es un muestreo más sesgado o con más error. ¿Qué tipo de muestreo tenemos? Pues ya he dicho que son 2. Probabilístico, no probabilístico. El probabilístico. Pues aquí tenemos estos tipos. Estos son los tipos no probabilísticos que vamos a ver ahora. Este es un índice de lo que va a continuación en el tema. Aquí tenéis un esquema de los muestreos probabilísticos y los no probabilísticos. Así que vamos en primer lugar a ver aquí tenéis lo que acabo de poner ahora, pero antes de hablar del muestreo probabilístico y no probabilístico, o sea, antes de explicar esta diapositiva, voy a explicar un poco más sobre la representatividad de la muestra. O sea, voy a hablar un poco más de lo importante que la muestra sea representativa. La representatividad de la muestra, como ya he dicho anteriormente, es cuánto se parece la muestra a la población. Cuanto más se parezca una muestra a la población, más representativa es. Dicho de una forma sencilla. Entonces, la representatividad es el grado en que la muestra incluye todos los elementos poblacionales. O sea, en grado en que la muestra es muy parecida a la población. ¿Y qué es sesgo o error? Pues hasta qué punto la muestra no representa a la población. O sea, el sesgo es lo contrario a la representatividad. O sea, en términos estadísticos, cuando una muestra no es representativa,
hablamos de que está sesgada, de que tiene error. Bueno, pues el sesgo es hasta qué punto la muestra no se parece a la población. ¿Qué es lo que hay que conseguir? Que haya poco sesgo, que haya poco error. Por lo tanto, tenemos una población, que es el punto de partida. Siempre se parte de la población. Yo puedo extraer con un procedimiento probabilístico una muestra representativa, sin sesgo, o una muestra que se parezca mucho a la población. ¿Qué pasa en este caso? Que lo que yo encuentre en la muestra se va a parecer mucho a lo que sucede en la población. Dicho de otra manera, lo que yo infiero que pasó en la población, cuando trabajo con una muestra representativa, es correcto. Porque siempre yo voy a analizar la muestra, nunca voy a analizar la población, porque la muestra es finita. Así que cuando yo analizo una muestra representativa, tengo la ventaja de que aquello que yo encuentro en la muestra se parece mucho a la población. O sea, hago una inferencia correcta. Lo que yo encuentre en la muestra se va a parecer mucho a la población. Este es un ejemplo cuando la muestra no está sesgada. Pero ¿qué pasa cuando la muestra está sesgada? O sea, dicho de otra manera, cuando la muestra no es representativa. Pues resulta que lo que yo encuentre en la muestra puede ser que se parezca a la población o no. Ese es el problema que hay con una muestra sesgada. Si la muestra está sesgada, resulta que puede ser que se parezca la muestra a la población o no. Si tengo suerte y la muestra se parece a la población, bien. Pero el problema es que nunca voy a saber si la muestra se parece a la población. Así que nunca voy a tener garantías de que lo que yo encuentro en una muestra equivale a la población. Por eso es muy importante trabajar con muestras representativas, que no tengan sesgo. Porque cuando la muestra es representativa, aquello que yo encuentro en la muestra, en teoría se va a parecer bastante a la población, que es justamente lo que busco, que los datos se parezcan a los valores poblacionales. Y por lo tanto busco hacer inferencias correctas. Mientras que con una muestra sesgada, las inferencias son incorrectas. O más bien lo que puedo decir es que con una muestra representativa, las inferencias casi siempre son correctas, porque naturalmente también te puedes equivocar, aunque la muestra sea representativa, pero te equivocas poco. Mientras que cuando la muestra no es representativa, lo más probable es que te equivoques. Por lo tanto, la inferencia seguramente va a ser incorrecta. Estas son las características. Pues depende. Si la muestra que responde en online responde gente de diferente edad, diferente nivel educativo, diferente sexo, diferente nivel de estudios, probablemente es muy representativa. Pero si en la muestra solamente responden personas de 20 años, mujeres y estudiantes de la universidad, no es representativa. Lo que se hace habitualmente es coger los datos y analizas si la muestra tiene todas las edades posibles, está equiparada o igualada en sexo, tienes diferentes personas de diferentes nivel cultural y nivel de estudio, y de diferentes estudios. Tienes gente que trabaja y que no trabaja. Normalmente al hacerlo online, es cierto que incrementas la probabilidad de que la muestra sea representativa, porque como puede responder cualquiera, la clave es que lo responda mucha gente. Si lo responde mucha gente, naturalmente la muestra tiende a ser representativa, más que si lo haces de manera presencial. Entonces no hay una respuesta concreta y sencilla. La cosa siempre, ese gran problema que hay en psicología, pues depende de las características de lo que recojas. Por eso os he dicho que generalmente cuando la muestra es muy grande tiende a ser representativa. O sea, la manera que tienes de minimizar el error es coger una muestra muy grande. Cuanto más grande, mejor. Porque hay una regla que dice eso, que al mayor tamaño muestral,
más probable es que la muestra se parezca a la población. Esa es la tendencia habitual. Muy relacionado con la representatividad y con el sesgo es el error estándar o error muestral, que vamos a ver ahora qué es el error estándar o error muestral. No es otra cosa que otra forma de llamar al sesgo. A mayor error, menos representativa es la muestra de la población. Por lo tanto, hay que conseguir que haya poco error. Porque si hay poco error, la muestra se parece a la población. Esa es la idea. Seguimos con el ejemplo que he dicho un montón de veces. Yo tengo una población y vamos a calcular la media, que se representa por la letra griega mi. Es la forma habitual de poner la media poblacional, el parámetro poblacional. En la población hay una media. Yo extraigo un montón de muestras. Y hay varias posibilidades. La primera, que haya sesgo. O sea, que la media muestral no se parezca a la poblacional. Como he dicho, yo puedo sacar infinitas muestras. Y cada muestra tiene una media. ¿Dónde están las infinitas muestras? Aquí. En realidad no son infinitas porque hay unas pocas, pero todas estas son las medias muestrales que yo he extraído. Si yo calculo la media de todas estas medias, o sea, cada flecha que hay ahí, sería la media de una muestra. Si yo calculo la media de todas estas muestras, la media estaría aquí. Pues resulta que hay un sesgo. ¿Por qué? Porque la media poblacional es justamente esta línea. Esta línea es el valor de la media poblacional. El valor que tiene la media en la población. Bueno, pues resulta que en este conjunto de muestras que yo he sacado, la media poblacional está aquí. O sea que no coincide la media muestral con la media poblacional, porque la media muestral sería lo que está en verde y la media poblacional lo que está en rojo. Por lo tanto, tenemos un sesgo. La media muestral, obtenida con todas las medias muestrales que yo he calculado, no coincide con la media poblacional. Hay un sesgo o error. Otra posibilidad, cuando no hay sesgo. En este otro ejemplo que acabo de poner ahora, fijaros cómo la media poblacional, que sigue siendo esta línea, coincide con la media muestral, porque todas estas son todas las medias muestrales que yo he sacado. Y la media muestral está aquí. Bueno, pues resulta que aquí la media muestral y la media poblacional coinciden. No hay sesgo. Pero hay mucha variabilidad. Hay mucha dispersión. Este es un ejemplo de una muestra o un conjunto de muestras sin sesgo, sin error, pero con mucha variabilidad, con mucha dispersión. Y aquí tenemos otro ejemplo, abajo del todo, de ausencia de sesgo, porque de nuevo aquí está la media muestral que coincide con la poblacional, pero ahora hay poca variabilidad entre las muestras, porque las diferentes muestras presentan un valor similar. Pues no hay sesgo porque la media muestral y poblacional son iguales. Esa es la razón. En los dos ejemplos de abajo, la media muestral y poblacional son idénticas, y en la técnica 1, ejemplo 1, la media muestral no está. Pues lo acabo de indicar anteriormente, porque la media
poblacional siempre es esta línea de aquí. Mientras que la muestral es esta. En este ejemplo se solapa y aquí se solapa. Esa es la razón. Entonces, en la técnica 1, la media muestral está desviada de la media poblacional. Y en la técnica 2 y 3, la media muestral y poblacional se solapan. Pues cuando media muestral y poblacional son iguales, se habla de que no hay sesgo. Y media muestral y media poblacional son diferentes, se habla de que hay sesgo. Esa es la razón por la cual. Bueno, son iguales porque el valor es el mismo. Porque la media poblacional vale 3 y la media muestral vale 3 también. Eso lo quiere decir que son iguales. Entonces, según esto, tenemos 3 posibilidades. Pues no sé cómo vale 3, me lo he inventado. Iguales son que toma el mismo valor y diferentes que son diferente valor. Está explicado en términos genéricos, sin valores concretos. Entonces, sesgo significa que las medias muestrales y poblacionales son la misma. Y no sesgo es cuando no son iguales. Que ausencia de sesgo. Y sesgo, que la media muestral y poblacional son diferentes. Que toman diferente valor, pero pueden tomar cualquier valor. Según este resultado que tenemos aquí, pues en la técnica 1 hay sesgo. En cuanto haya sesgo, la media, esa técnica no nos interesa. La técnica 2 y 3 no tienen sesgo, porque media muestral y media poblacional, pues en este ejemplo coincide. Pero, ¿cuál de las dos técnicas, la 2 o la 3, sería la mejor? ¿La que tiene mucha dispersión o la que tiene poca dispersión? ¿Cuál de las dos técnicas lograría muestras más representativas? ¿La que tiene mucha dispersión o la que tiene poca dispersión? Pues la técnica que lograría muestras más representativas sería la que tiene poca dispersión, porque la representatividad es cuando se parece la muestra a la población. Entonces, para que la muestra se parezca a la población, los datos tienen que tener poca variabilidad. Y justamente la técnica 3 es la que tiene menor variabilidad. Por lo tanto, al tener menor variabilidad, la muestra se va a parecer más a la población. Así que de las 3 técnicas que hay aquí, la mejor de todas sería la 3. Porque no hay sesgo y hay poca dispersión o variabilidad. La segunda mejor sería la técnica 2, porque no tiene sesgo. Y la tercera peor, la tercera mejor, será la técnica 1. Tiene poca variabilidad, pero el problema es que tiene sesgo. La media como tal está sesgada con respecto a la población. Así que, en definitiva, lo que tenemos que conseguir cuando hagamos un estudio es que la muestra no tenga sesgo y sea poco variada, tenga poca variabilidad, se parezca mucho a la población, dicho de otra manera. Esa es la situación ideal. Bueno, pues, ¿qué técnicas consiguen esto? ¿Qué técnicas consiguen esto? Las técnicas probabilísticas. ¿Y qué técnicas consiguen lo de arriba? Las no probabilísticas. Ahora la clave es que con una técnica con sesgo, la cuestión es que si este sesgo que hay aquí, que es esto, el sesgo es la diferencia que hay entre la media muestral y poblacional, si este sesgo o error es un error asumible. Por ejemplo, si en una población la media de la edad son 40 años y en una muestra la media de la edad me da 40, 40 años y 2 días, pues hay un sesgo. Lo que pasa es que es un sesgo asumible. Porque de 40 años de media poblacional a 40 años y un día,
La diferencia es un día. Eso genera poca variabilidad. Hay sesgo, pero es un sesgo asumible. Pero claro, si el sesgo sería que la media poblacional son 40 años y el sesgo es que la muestra, tengo personas que tienen 30 años, pues resulta que el sesgo ya no es tan asumible. O sea que en definitiva, sesgo como tal se puede trabajar con sesgo. La cuestión es que el sesgo sea pequeño y por lo menos que lo conozca, porque si yo conozco el sesgo, siempre puedo corregir el valor de la muestra. La mejor manera de manejar esto es con muestras probabilísticas o muestreos probabilísticos. Ya os he dicho que un muestreo probabilístico es aquel que se basa en extraer elementos de la población y que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser extraídos. Esto es lo mismo que decir que conocemos la probabilidad de cada elemento. Es lo mismo dicho de otra manera. Si yo tengo 1.000.000 de personas, la probabilidad de sacar un sujeto aleatoriamente de la población es 1 partido de 1.000.000. Conozco la población. Por lo tanto, puedo hacer un muestreo probabilístico. Porque yo sé los elementos que tiene la población y puedo establecer la probabilidad de que cada uno sea extraído. Y todos los elementos poblacionales pueden ser extraídos. Por lo tanto, muestreo probabilístico. El mejor de todos, pero ya os he dicho que en psicología es el que menos se usa. Y aquí tenemos 4 posibilidades que vamos a ver a continuación, porque aunque no se use, para conocer qué es un muestreo no probabilístico, pues primero hay que saber cuál es un muestreo de tipo probabilístico. En psicología normalmente no se suele usar, más bien porque normalmente no se trabaja con muestras representativas, pero eso no quiere decir que en ocasiones en psicología no se pueda trabajar con muestras representativas. O puedas leer algún artículo o alguna investigación que haya empleado muestras representativas. Por lo tanto, hay que conocer qué es esto de muestreo probabilístico. Y tenemos más tipos, pero vamos a ver únicamente 4 tipos de muestreo probabilístico. El aleatorio simple, sistemático, certificado y conglomerados. Aleatorio simple. Es un muestreo probabilístico, por lo tanto, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser extraídos y se hace en una sola etapa, o sea, se hace de una vez. Esto es lo que acabo de decir, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser extraídos. Y aquí tenemos 2 posibilidades. El muestreo sin reposición y con reposición. Y la diferencia que hay entre reposición y reposición, os recuerdo que esto lo conté en la última clase, cuando estuve poniendo el ejemplo de el bombo, en el cual tú podías sacar una bola y volver a ingresarla en el bombo, o podías sacar una bola y que no ingrese en el bombo. Pues esto es lo mismo. Si el muestreo es sin reposición, el elemento después de ser extraído no vuelve a la población. Si el muestreo es con reposición, el elemento lo sacas de la población y luego puede volver a ser extraído posteriormente. En psicología, lo habitual es trabajar sin reposición, porque lo habitual es que evalúes a una persona una vez y no la vuelvas a evaluar más veces. Así que lo más habitual en psicología es hacer muestreo sin reposición. Sin embargo, si tú, por ejemplo, coges a un grupo de personas, los evalúas una vez, dejas pasar un año y los vuelves a evaluar a los mismos, ahí sí tendrías un muestreo con reposición. Coges a los sujetos, los evalúas una vez y pasado un año evalúas a los mismos. Hablamos de muestreo con reposición. Pero si tú evalúas a los sujetos una sola vez, siempre va a ser muestreo sin reposición. En psicología. Es lo más empleado. Evaluar a los sujetos una vez y analizar los datos. Según esto que acabo de contar, ¿qué muestreo es más representativo? ¿El de sin reposición o el de con reposición? Pues no, los dos.
Lo he dicho anteriormente. De hecho, lo he puesto en esta diapositiva. He dicho que todos los muestreos que voy a contar ahora son representativos, porque todos son probabilísticos. Por lo tanto, si todos son representativos y probabilísticos, todos son igual de representativos. Porque la clave es porque extraen los elementos aleatoriamente. Cuando tú extraes los elementos aleatoriamente, todos son representativos. Siempre. Porque tú sacas los elementos al azar de la población. Al sacarlos al azar, representan a la población. La característica de probabilístico es que salen al azar. Por lo tanto, todos pueden formar parte de la población, de la muestra. Así que todos son representativos. Siempre y cuando tengas un tamaño considerable. No, pero da igual, el muestreo sin reposición, tú siempre los elementos que configure la muestra va a ser representativa. Lo único que el sujeto no puede salir más que una vez. Por eso es un prerequisito. Mientras que el muestreo con reposición, el sujeto puede ser evaluado un montón de veces, pero sigue siendo representativo. En ese caso. Los dos son representativos, porque se realizan aleatoriamente. Vamos ahora a otro tipo de muestreo aleatorio, el sistemático. Y para entenderlo lo mejor es ver el ejemplo, porque está aquí explicado, pero se entiende mucho mejor mirando el ejemplo. Tenemos una población de 1000 personas y queremos sacar de las 1000 personas 100 sujetos. O sea, la muestra va a estar formada por 100 sujetos. Y queremos que esos 100 sujetos representen a la población de 1000 personas. Y queremos que lo representen de manera sistemática. Pues vamos a ver cómo sería un muestreo de tipo sistemático. Paso 1. Numeramos los 1000 sujetos de 1 al 1000. Le damos un número a cada uno. Como hay 1000, va de 1 al 1000. Paso 2. Dividimos el tamaño poblacional entre el tamaño muestral, que en este ejemplo es dividir 1000 entre 100, y sale 10. La variable k, que es n mayúscula entre n minúscula, pues en este ejemplo da un 10. Segundo paso. Tercer paso. Seleccionamos aleatoriamente un elemento de los 10 primeros. Es decir, cogemos aleatoriamente un número entre 1 y 10. Vamos a suponer que el número que sale es el 5. Puede haber salido cualquier otro, supongamos que sale el 5. Aleatoriamente de 1 a 10. ¿Cómo hacemos el muestreo sistemático? Bueno, pues hay que sacar 100 elementos de 10 en 10 y que acaban en 5. Por lo tanto, sería el elemento 5, el 15, el 25, el 35, hasta el 995. De esta manera es como se hace un muestreo sistemático. Se barre toda la población de 10 en 10 elementos. ¿Por qué de 10 en 10? Porque K vale 10. Porque si K valiera 20, no va a ser de 10 en 10, irá de 20 en 20. ¿Y por qué los que acaban en 5? Porque el número aleatorio que ha salido de 1 a 10 es el 5. Esto es lo que sería un muestreo aleatorio sistemático, que coge todos los elementos de la población en un periodo concreto de valores. Entonces, te va a coger valores de toda la población, o te coge sujetos de toda la población. Es la característica que tiene este tipo de muestreo. Sigue siendo representativo, lo único que tiene la ventaja de que te coge de todos los sujetos posibles, desde el primero al 1000. Porque puede ser el requisito de que vaya barriendo todos los datos de 10 en 10. Y luego tenemos otro muestreo aleatorio que es el estratificado. Que lo que tenemos son lo que se llama estratos. Y vamos a definir lo que es un estrato. Un estrato es un subconjunto de la población
Es un subconjunto poblacional que son homogéneos en una característica, o sea, que se parecen mucho en una característica. Eso es lo que forma un estrato. Normalmente cuando se trabaja con estratos se suele trabajar con el más utilizado en la variable sexo. Es decir, un estrato son los varones y otro estrato son las mujeres. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estás midiendo lo que quieras medir, los varones se tienden a parecer entre ellos y las mujeres se tienden a parecer entre ellas. Por lo tanto, o dicho de otra manera, los varones son más homogéneos entre ellos y las mujeres son más homogéneas entre ellas. Por lo tanto, la variable sexo justamente divide a la población en dos estratos. Pero no tienes por qué utilizar únicamente la variable sexo, es la más utilizada, pero no la única. Otro estrato es el nivel educativo. Tú puedes estratificar a la población en personas sin estudios, personas con educación básica, personas con bachillerato o personas universitarias y dividir a la población en esos estratos. Pero también puedes estratificar según la edad. Personas menores de 18 años, personas de 18 a 40 años, personas de 40 a 60 y mayores de 60. Puedes estratificar a la población de esa manera. La característica es que el estrato define grupos muy homogéneos, muy parecidos. Una persona que tenga menos de 18 años se parece mucho más a otra persona con menos de 18 años que lo que se parece a una persona de 18 años a una que tiene 80 años. Y al revés, una persona de 80 años se va a parecer mucho más a otra persona de 80 años que lo que se pueda parecer esa persona de 80 años a una de 18. Pues esos son ejemplos de estratos. Forma grupos homogéneos y que te interesa compararlos. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Decides cuántos estratos tienes y extraes una muestra en cada estrato. Si, por ejemplo, el estrato es la variable sexo, sacas una muestra de varones y otra muestra de mujeres. En vez de sacar una muestra, sacarías dos. Si el estrato es el nivel educativo, pues sacarías una muestra en la gente que no tiene estudios, otro en la muestra con educación básica, otra en la muestra con bachillerato y otro en el estrato universitario. Haces agrupaciones. Ventaja de este procedimiento en comparación con el aleatorio simple, que es el primero que he contado. Bueno, pues que normalmente reduce el error. Logra reducir el error posible. Genera también muestras representativas, pero con menos error. Por lo tanto, mayor representatividad. Otra ventaja es que con menos sujetos puedes conseguir lo mismo. Si tú, por ejemplo, no divides la población en varones y mujeres, a lo mejor necesitas 1000 sujetos. ¿Para qué necesitas 1000 sujetos? Pues para que al final más o menos haya la mitad de varones y la mitad de mujeres. Pero si tú coges y extraes aleatoriamente 100 mujeres y 100 varones, con 200 sujetos a lo mejor tienes ya el estudio hecho. Y no necesitas 1000 como tal. Es una manera de ahorrar sujetos y garantizar que la muestra se parece mucho o lo máximo posible a la población. Es un muestreo aleatorio que vuelve a obtener muestras representativas, pero más representativas que el muestreo aleatorio simple. Y tenemos varias formas de formar los estratos, o tenemos varias formas de estratificar. La fijación proporcional, que es si, por ejemplo, en la población hay un 90% de mujeres y un 10% de varones, en la muestra debería darse esa proporción. Esa es la fijación proporcional. La proporción de la variable que me interesa tiene que ser la misma en la muestra que en la población. Si en la población hay un 20% de personas universitarias, en la muestra debe haber un 20% aproximadamente de personas universitarias.
a fijación por proporción. Otro tipo de fijación es simple, que en realidad no te interesa el porcentaje, lo que te interesa es que sean iguales. Es decir, te interesa que la mitad sean varones y la otra mitad mujeres. A fijación simple. Por supuesto, es mucho mejor la fijación proporcional que la simple. Que intentes ver en la muestra que se dé la misma proporción que en la población. Y luego tenemos una fijación denominada óptima, que es la mejor de todas, que es que el número de sujetos de cada estrato esté relacionado con la varianza. Cuanto más variados sean los sujetos dentro de un estrato, más sujetos debería incluir esa muestra. Si, por ejemplo, la variabilidad de los varones es mucho mayor que la variabilidad de las mujeres, la muestra debe tener más varones que mujeres. Cuanto más variado sea un estrato, más diferencias haya entre los sujetos, mayor cantidad de sujetos tienes que coger de ese estrato. Mientras que cuando más homogéneos sean los sujetos, menos variados, pues menos cantidad de sujetos de ese estrato vas a tener que coger. Esto sería la fijación óptima. En lugar de basarte en el número de sujetos y la proporción, basarte en la variabilidad, en lo diferente que son los sujetos. Entonces, como he dicho, si tú tienes una población en la cual los varones son muy diferentes entre sí y las mujeres se parecen un montón, lo lógico sería que cogieras a pocas mujeres y a muchos más varones para hacer una fijación óptima, que es lo ideal. Esto respecto a los estratos. Pero hay otra manera de dividir a la población, que es lo que se denomina el conglomerado. Que hay que tener cuidado porque no es lo mismo que el estrato. El estrato divide a la población en grupos homogéneos. El conglomerado resulta que divide a la población en grupos heterogéneos, justamente lo contrario. O sea, el estrato hace grupos homogéneos, el conglomerado hace grupos heterogéneos, muy diferentes. Depende del objetivo que persigas, hacer una cosa u otra. Ejemplos de conglomerados. La escuela, la provincia, el barrio de una ciudad, la ciudad, una comunidad autónoma, un país, puede ser un conglomerado. ¿Por qué? Porque dentro de un país tienes a personas muy heterogéneas. Dentro de un país que es un conglomerado, tú tienes a personas de diferente edad, diferente nivel educativo, diferentes estudios, diferente sexo, muy variadas. Entonces, cada país sería un conglomerado. Pero puedes hacerlo más pequeño, puedes considerar conglomerado una ciudad. Te coges como conglomerado las 4 ciudades más importantes de un país. Y cada ciudad es un conglomerado. Dentro de una ciudad, igualmente tienes gente muy heterogénea. Dentro de una ciudad tienes personas de diferente sexo, diferente nivel educativo, diferente profesión, diferente nivel de ingresos, muy heterogéneo. Entonces, si lo que te interesa es dividir formando grupos heterogéneos, tienes que formar conglomerados. Y si lo que te interesa es dividir formando grupos homogéneos, pues lo que tienes que hacer son estratos. Es la diferencia que hay entre ambas técnicas. El procedimiento es muy parecido. Divides a la población en conglomerados y extraes una muestra de cada conglomerado. Si los conglomerados son 4, porque son 4 ciudades de un país, pues esta es una muestra en cada ciudad. Las ventajas son muy parecidas a las del estrato. Consigues reducir el error, necesitas menos sujetos y consigues más representatividad que con el muestreo aleatorio simple. Vas a reducir el error. Por lo tanto, vas a ganar en representatividad. Pues el muestreo por conglomerados y el de estratos es cuando tú quieres garantizar una reducción del error. O
si quieres que se reduzca el error de manera homogénea, estrato. Si quieres que se reduzca el error de manera heterogénea, pues tiras hacia el conglomerado. Es la diferencia que tendríamos en ambos casos. Estas son las técnicas probabilísticas y, como ya he dicho, todo lo que acabo de contar hasta ahora genera muestras representativas. Lo único que algunas técnicas van a tener más error y otras menos error. Porque cuanto menos error haya, mucho mejor. Porque menos sesgo va a haber. Pero todas las técnicas que he contado producen muestras representativas y muestras con las cuales podríamos trabajar. Lo que pasa es lo que os he indicado anteriormente, que al final, si yo quiero reducir el error, cuanto más lo reduzca, mucho mejor, porque menos sesgo voy a tener. Ahora vamos a la muestra no probabilística, o el muestreo no probabilístico. Aquí resulta que no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser extraídos. Por lo tanto, la probabilidad no es conocida. Yo no sé la probabilidad que hay de que cada elemento sea extraído. Y aquí tenemos 4. Hay más, pero vamos a ver estos 4 porque son los que más se usan. Comparándolos con los anteriores, para que veáis la diferente manera que hay, porque todos los que he contado anteriormente, todos los elementos se extraían aleatoriamente. Aquí no se extraen aleatoriamente los elementos. Por lo tanto, la muestra ya no va a ser representativa. El primero, el de cuotas. Se trata de intentar conseguir una muestra lo más parecida posible a la población. Como he dicho anteriormente, cuanto más se parezca a la población, mucho mejor, porque más vamos a poder generalizar los datos de la muestra a la población. Pero en este caso la muestra no se obtiene aleatoriamente, sino que se obtiene con un procedimiento no aleatorio. ¿Cómo se hace habitualmente? Pues que un investigador decide qué edad tienen que tener los sujetos evaluados, cuánto tiene que haber de cada nivel educativo, qué porcentaje tiene que haber de cada sexo. Es decir, hacemos una especie de guión de las características que tiene que tener la población, que tiene que tener la muestra. ¿Y de dónde saco esas características? De la población que me interesa. Simplemente intento que la muestra se parezca un montón a la población. Lo único que los sujetos no se extraen aleatoriamente de la población, por lo tanto la muestra no va a ser representativa. Pero si se parece mucho a la población, aunque no sea representativa, va a tener poco sesgo, por lo tanto me puede valer también. Esto es lo que denominaría ser muestreo por cuotas. Es como un muestreo probabilístico, lo único que los sujetos no se extraen al azar, pero intento que se parezca todo lo máximo posible la muestra a la población. ¿Para qué? Para que yo pueda generalizar los datos de la muestra a la población. Segundo tipo, muestreo intencional. Aquí simplemente seleccionamos a los sujetos más típicos de la población. Esto se hace muchísimo cuando se estudia la intención de voto. Cuando se estudia la intención de voto, lo ideal sería coger un país y aleatoriamente seleccionar la muestra. Pero normalmente las empresas de demoscopia saben a qué ciudad tienen que ir, a qué barrio concreto tienen que ir de cada ciudad. Saben perfectamente a qué pueblo no hace falta que vayan porque los datos no son muy variados. Es decir, las empresas ya tienen claro qué puntos concretos o qué personas concretas tienen que evaluar. Esto es un muestreo intencional. Tú, en lugar de evaluar a toda la población, eliges qué sujetos particulares vas a evaluar, porque son los que te valen, porque son los más típicos de la población. Pues es como se hace habitualmente cuando haces una intención o un sondeo de intención de voto. Normalmente se va en el colegio electoral, que se supone que lo que salga en ese colegio probablemente se va a parecer mucho a la población. No van a todos los colegios aleatoriamente, sino que van a unos concretos. Es un muestreo de tipo intencional, basado en la experiencia previa.
Y luego tenemos el muestreo incidental, que es mucho peor todavía que los anteriores, que básicamente es evaluar a los sujetos que tienen más a mano. A los alumnos que están en clase, a los conocidos. Esto ya no es nada representativo. Evalúas a aquellas personas a las que tienen más acceso. Pero aunque no sea representativa del muestreo incidental, si tú coges una muestra muy grande, sí que puedes conseguir que se parezca bastante a la población. Es lo que he dicho anteriormente. Tú puedes tener una muestra incidental de 2.000 personas. Y tú puedes analizar la muestra incidental y comprobar si en la muestra incidental la proporción de sexo es correcta, hay de todas las edades, de todos los niveles educativos. Aunque la muestra sea incidental, si la muestra se parece un montón a la población, pues entonces no ha estado tan mal el tipo de muestreo. Ahora, el muestreo por cuotas garantiza que se parezca mucho más. Pues el de cuotas es lo que he dicho anteriormente, que un investigador prefija las edades, el porcentaje de sexo y el nivel educativo. Y el incidental no prefijas nada. Evalúas a todo el que puedes. Y a posteriori compruebas que has conseguido algo representativo. El de cuotas lo fijas. Si necesitas 20 personas que tengan 10 años, cuando tienes 20 personas ya paras. Y si necesitas a 100 personas que tengan nivel educativo universitario, cuando tengas 100 paras. El incidental no, evalúas a todo el que puedes. Entonces no paras nunca de evaluar. Y por último tenemos lo que se llama el muestreo de bola de nieve. Que aquí consiste en que los sujetos participantes te ayudan a encontrar más sujetos. O sea, tú contactas con unos pocos sujetos y le dices a esos sujetos que ellos contacten con más sujetos. Se va generando una especie de bola de nieve. Un sujeto contesta el cuestionario y tú le dices, a mí me puedes conseguir 20 personas parecidas a ti. O reenvía el cuestionario a tus amigos. Esto se usa muchísimo, sobre todo en aquellas muestras a las que es muy complicado acceder, como puede ser, por ejemplo, personas que han cometido un delito, porque si tú lanzas una encuesta entre conocidos o por internet, va a ser raro que personas que han cometido un delito te contesten. Ahora, si tú conoces a una persona que ha cometido un delito y le dices, ¿te importaría reclutarme a 3 personas más que hayan cometido el mismo delito que tú? Pues seguramente esa persona lo conoce y te ayuda a contactar. Bueno, pero eso no es un tipo de muestreo, simplemente es un requisito para el préstamo. No es que sea en sí un muestreo. Es porque necesitan un testigo al final para el préstamo como tal. Sería una bola de nieve si eso configurara una muestra enorme, pero normalmente es una persona que lleva 2 más adicionales. Si lo utilizaran para obtener información y lo fueran acumulando, sí que sería una especie de bola de nieve. Entonces, cuando estamos hablando de muestras que es muy complicado acceder a ellas, pues se suele utilizar el procedimiento de bola de nieve. Ahí tenéis algunos ejemplos de dónde se suele utilizar. En psicología se usa el procedimiento de bola de nieve, porque normalmente tú puedes empezar una muestra de tipo incidental, recoger 100 sujetos y luego decir, bueno, es que con 100 sujetos voy a hacer poco. Y puedes pedirle a los 100 sujetos evaluados que te busque cada uno a otro. Y ya puedes tener el doble, 200 sujetos, lo cual ya te ayuda mucho más a lo que es en sí generar la muestra final. Estos serían ejemplos de muestreo no probabilístico. Una vez explicado las técnicas de muestreo, que no lo vamos a ver nada más que como acabamos de ver, con cómo llevarlo a cabo y a nivel teórico, vamos a pasar ahora a una serie de conceptos para llevar a cabo o para hablar de la inferencia. La inferencia es lo que he dicho al principio. Es un procedimiento mediante el cual a partir de la muestra quiero saber si la muestra se parece a la población. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar en este apartado de un concepto denominado distribución muestral del estadístico,
y de las características de un estadístico, que son 4 y que vamos a ver más adelante. O sea que esta diapositiva que hay aquí en realidad es un esquema de lo que viene después. Así que en cuanto a conceptos, vamos a hablar de distribución muestral y características del estadístico. Así que lo primero, voy a hablar que es una distribución muestral de un estadístico. En la unidad competencial número 2 y número 3, sobre todo en la número 2, estuve hablando de que la distribución era asimétrica, simétrica, leptocúrtica, platicúrtica o mesocúrtica. Ahí todo el rato hablaba de la distribución de una variable, cómo se distribuía una variable. O sea, cómo se distribuían los sujetos de una muestra. Esa es la distribución de frecuencias. Lo que hemos visto en la unidad competencial número 2. Era la distribución de los sujetos individuales. Ahora, en esta unidad, en vez de hablar de la distribución de frecuencias de los sujetos, vamos a hablar de la distribución de los estadísticos. O sea, en lugar de ver cómo se distribuyen los datos, quiero ver cómo se distribuye el estadístico. O sea, quiero ver cómo se distribuye la media, la varianza, la proporción. Solamente lo vamos a ver con la media. Vamos a ver cómo se distribuye la media. Porque ya vimos en la unidad competencial número 2 que las variables se pueden distribuir de forma normal cuando la variable es simétrica y mesocúrtica, pero las variables se pueden distribuir de forma asimétrica y de forma leptocúrtica o platicúrtica. Bueno, pues ahora queremos averiguar, en vez de cómo se distribuye la variable, cómo se agrupan los sujetos, lo que quiero averiguar ahora es cómo se agrupan los estadísticos. O sea, es muy parecido al anterior, pero en lugar de hablar de sujetos, quiero hablar de estadísticos. Dicho de otra manera, quiero calcular la distribución teórica de los estadísticos. No la distribución de una variable, porque esto es lo que vimos en la unidad competencial número 2. Quiero ver la distribución del estadístico. Es una cosa un poco diferente. Entonces, en la unidad competencial número 2, lo que teníamos, si lo recordáis, era un conjunto de barras que se podían agrupar de muchas maneras y que la agrupación podía ser simétrica, asimétrica. Y fundamentalmente lo que teníamos aquí, esto era la frecuencia, en concreto la n sub i, la frecuencia absoluta. Y abajo teníamos los valores de la variable. Esto es lo que vimos en la unidad competencial número 2. Además, con múltiples ejemplos de diagrama de caja y bigotes, de diagrama de tallo y hojas, y luego histograma y diagrama de barras. Esto es lo que hemos visto. Esto no es lo que vamos a ver ahora. Ahora lo que queremos ver es la distribución de una variable. Es decir, ahora, en el eje horizontal, lo que vamos a poner es la media. Y cada una de las barras va a ser una muestra. Entonces, la altura ya no es la frecuencia absoluta. La altura es el número de muestras. Entonces se parece bastante a lo anterior, pero cambiamos los valores. Ahora no tenemos como altura la frecuencia, sino ahora tenemos como altura el número de muestras. Y en el eje horizontal, en vez de tener los valores de la variable, tenemos la media. Bueno, pues esto lo vamos a ver con un ejemplo, para entender exactamente la diferencia entre ambos. Supongamos que tenemos una población, naturalmente totalmente artificial, porque nunca se va a dar una población de esa manera. Tenemos una población formada por 5 valores. En concreto, la población son estos 5 números. Esa es la población, formada únicamente por 5 elementos.
Y supongamos que extraemos de esta población dos elementos con reposición. Es decir, saco dos elementos, los vuelvo a introducir en la población y así sucesivamente. Como hay dos extracciones, ¿por qué hay dos extracciones? Porque quiero sacar dos elementos. En la primera extracción puede salir cualquiera de los 5 elementos. Y como es con reposición, en la segunda extracción puede volver a salir cualquiera de los 5 elementos. Dicho de otra manera, ¿qué posibilidades hay de sacando dos elementos de una población de 5 elementos? ¿Qué posibles valores se pueden dar? Pues básicamente son los que hay en la tabla. Lo que puede suceder al hacer una extracción de dos elementos de una población de 5 elementos, lo que puede suceder es lo siguiente, que en la primera extracción salga el 1 y en la segunda extracción salga el 1. Este es el par 1, 1. Puede suceder que en la primera extracción salga el 1 y en la segunda extracción salga el 4. Estamos hablando del par 1, 4. Pero puede suceder que en la primera extracción salga el 4 y en la segunda extracción salga el 2. Es el par 4, 2. Es decir, lo que tenemos ahí son todos los pares posibles que se pueden dar. Como hay dos extracciones y es un procedimiento con reposición, el 1 puede salir dos veces, el 2 dos veces, el 3 tres veces. De hecho, si os fijáis, en la diagonal está el mismo elemento dos veces. ¿Por qué razón aparece dos veces el mismo elemento? Porque como es con reposición, el 1 puede salir dos veces, el 2 también, el 3 y el 4 y el 5. O sea que lo que tenemos aquí de momento son todas las combinaciones posibles que se pueden dar. Todas las combinaciones posibles que se pueden dar de 5 elementos sacados aleatoriamente de la población, solamente 2. Eso es de momento lo que aparece aquí. Bien, esto es lo que tenemos aquí. Pares de elementos. Pues en concreto son todas las combinaciones. ¿Ahora qué hago? Calculo la media de cada par de elementos. O sea, lo primero que tenemos es todo el conjunto de elementos posibles, que son los que están a la izquierda. ¿Qué hago ahora? Calculo la media de cada extracción. Por ejemplo, si en la extracción sale el 1 y luego el 1, la media vale 1. Si en la extracción sale el 2 y luego el 1, la media vale 1,5. Si en la extracción me sale el 3 y luego el 3, la media vale 3. Si en la primera extracción sale el 5 y en la segunda sale el 1, la media vale 3. O sea que lo que tenemos a la derecha es coger la tabla de la izquierda y calcular la media en cada casilla. Es lo único que hay a la derecha. A la izquierda tengo todos los pares de elementos posibles. A la derecha tengo las medias posibles. Todas las medias posibles, porque como a la izquierda tengo todos los pares de elementos posibles, a la derecha está la media. Pues, ¿cómo vas a calcular la media? 5 más 1 entre 2, ¿cuánto da? Son dos elementos, lo divides entre 2 y te da la media que está a la derecha. Así de sencillo. Como son dos elementos porque te dice que son dos extracciones, pues hay que dividir todo el rato entre 2. Si fueran 3 elementos habría que dividir entre 3, pero para simplificarlo está hecho únicamente con 2, para no liarlo demasiado. Entonces tenemos, es que no es 5 con 1, es 5 más 1 entre 2. Porque el primer elemento sale el 5 y el segundo elemento es el 1.
Entonces tenemos, a partir de todo el conjunto de elementos posibles, a la derecha están todo el conjunto posibles de medias. Bien, pues aquí tenemos de nuevo a la izquierda la tabla de medias, la misma que está en esta diapositiva, pero está postada a la izquierda. Simplemente hemos empezado con todo el conjunto de pares de elementos posibles, hemos calculado la media de todo el conjunto de pares de elementos, y ahora estamos aquí, donde tenemos de nuevo todo el conjunto de pares de elementos. ¿Y ahora qué he hecho? Pues simplemente he cogido la tabla de la izquierda y he agrupado los valores. O sea, la tabla de la izquierda sale la de la derecha. Porque, a ver, tenemos... ¿Cuántas muestras han sacado una media de 1? Solo hay una. ¿Cuántas muestras han sacado 1,5? Pues hay 2. Por eso pone aquí 2. ¿Cuántas muestras han obtenido? Un 2. Pues un 2 serían estas 3. Y así continuamos hasta el final. 2,5. Pues serían todas estas. Un 3. Pues suma esto de aquí, que son 5. Un 3,5. Pues sumamos los 3,5 que hay. Me salen 4. Esto es lo único que he hecho para calcular la tabla de la derecha. He cogido la de la izquierda y he sumado. Y esa es la columna de la media. En la columna de la media aparecen los valores de la media y donde pone el número de muestras es lo que he contado a la izquierda. Y luego después calculamos la última columna, la de la derecha del todo. Si contamos todo lo que hay aquí, hay 25 valores. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que la media valga 1? Pues como solo hay una media que vale 1, que es esta, la probabilidad de que la media valga 1 es 1 partido de 25. ¿Por qué entre 25? Porque aquí tenemos 25 medias. ¿Cuál es la probabilidad de que la media valga 1,5? Pues como hay 2, 2 entre 25. ¿Cuál es la probabilidad de que la media valga 2? Pues como hay 3, 3 entre 25. Y así sucesivamente. O sea que la última columna que tenéis a la derecha, en la tabla de la derecha, la última columna del todo, lo obtenemos dividiendo esto entre 25, porque hay 25 posibles muestras o 25 posibles medias, que es lo mismo. De ahí sale la última columna, la de la derecha del todo, la frecuencia de la media. Así que de momento lo único que he hecho es coger la tabla de la izquierda y agruparla en medias. No he hecho nada más. Y ahora hacemos lo siguiente. Sí, el número de muestras entre el número total de muestras posibles, que son 25. Y ahora cogemos esta tabla, la de la izquierda, o sea, seguimos con la misma diapositiva, y lo único que he hecho ahora es coger la tabla de la izquierda y hacer una figura. ¿Exactamente cómo he hecho la figura? Pues fijaros, esto es esto. Esa es la media. Pues la suma de todas las muestras es 25. El número posible de combinaciones. O número posible de medias que puedes obtener. 25 en concreto.
Entonces cojo la media y la he representado en el eje horizontal. ¿Y qué hay en el eje vertical? Aquí. Pues esto. Lo que pasa es que en vez de ponerlo en fracción, lo he dividido. Básicamente he hecho eso. O sea que hemos llegado a esta figura de aquí. La figura final. ¿Y esta figura a qué se parece? No, no es el número de muestras. El eje vertical es la proporción. 1 entre 25, 2 entre 25 y así sucesivamente. Esta figura se parece a la distribución normal, simétrica y mesocúrtica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho lo siguiente. He cogido una población de 5 elementos y he extraído 2 elementos aleatoriamente de la población. Todos los posibles. He calculado la media de cada extracción. Después de calcular la media de cada extracción, la he representado gráficamente y he encontrado que la representación gráfica es normal. Por lo tanto, la conclusión que se extrae es que la media se distribuye de forma normal. O sea, si tú pudieras sacar todas las medias posibles de una población, pues directamente obtendrías que la media presenta una distribución normal. Esa es la conclusión que sacaríamos de todo lo que he explicado. Tú tienes un montón de medias, sacarías todas las medias posibles de la población y encontrarías que la media se distribuye normalmente. Sí, con 5 elementos, pero aunque cuanto más elementos emplees, más se va a cumplir lo que acabo de explicar, porque si se cumple con 5, en cuanto metas 1000, se te cumple más, porque si ya simplemente con 5 elementos la distribución es normal, si en vez de 5 empleas 100, te sale perfecta la distribución. Entonces yo el ejemplo que he hecho es con 5 elementos, porque a nivel didáctico se puede seguir paso a paso, porque si en vez de 5 empleo 1000, la cantidad de cálculos que habría que haber hecho, pues nos tiramos un par de horas solamente para explicar qué es lo importante, que la media presenta una distribución normal. Esa es la idea. Pero si ya he dicho antes de salir al 0,25, he dicho que coges la f de la media y haces el cociente. 1 entre 25, 2 entre 25, 3 entre 25, así todo el rato. De ahí lo sacas. El cociente. De dividir. De ahí sacas el eje vertical. Del número de muestras entre 25. De ahí lo he sacado. Porque básicamente solo tienes que dividir. Divide en concreto este 3 de aquí, esto. 5 entre 25 y te va a salir más o menos 0,20. No sé si saldrá exacto, pero sale eso. Pues ya está, pues justo. La altura de la barra. Pero vamos, que lo más importante no es saber dónde saca el 0,25 o dónde saca el 0,20. Lo más importante es justo lo que he dicho antes, que la media se distribuye normalmente, porque esto no lo vais a calcular a mano. Entonces, lo importante es entender que la media presenta una distribución normal. Cuando tú sacas todas las medias posibles de una población, las infinitas muestras que puedes sacar de una población, resulta que la media se distribuye normalmente.
y la forma sería representarlo así, de esta manera. Pues el 1 partido de 25 divídelo. Es que el 1 partido de 25 no es ese valor. El 1 partido de 25, si te da 0,4, pues que es esta altura de aquí. O esta de aquí. Porque este se queda aquí. No. No, este se queda aquí. Es este. Y el otro 1 partido de 25 es el que va aquí. De ahí sale. Directamente. El 0,04. Pero vamos, que da igual cómo he calculado la figura como tal. No la vas a tener que calcular ni representar. Lo que tienes que entender es cómo se distribuye, básicamente. Porque a mano no lo vamos a calcular esto, porque a mano no tiene sentido. Esto en realidad se hace con un ordenador. Yo solamente lo he seguido paso a paso para que entendierais que la media se distribuye normalmente. Nada más. El resto de cálculos que he ido explicando paso a paso, no hay que hacerlos. Entonces tenemos que la media presenta una distribución normal. Esa es la conclusión de todo lo que he explicado anteriormente. La media se distribuye normalmente. ¿Por qué? Porque es la figura que estamos aquí ahora mismo. La media se distribuye normalmente porque si intentáramos dibujar una distribución, y esto está hecho únicamente con 5 elementos. Si en lugar de 5 fueran 1000, lo que pasaría es que las barras estarían muy juntas unas de otras. Y ahora podemos comprobar otra cosa, porque lo que acabamos de ver ahora es la demostración de que la media se distribuye normalmente. Es lo único relevante de todo lo que he contado durante el último cuarto de hora. Que la media se distribuye normalmente. Pero ahora viene otra cuestión, que es la siguiente. Ahora hacemos el siguiente cálculo. La figura tiene representada todas las medias posibles. Entonces ahí tenemos representadas todos los valores posibles de la media, de 1 a 5. Pero podemos hacer un cálculo, que es el siguiente. Como yo tengo la población, yo puedo calcular el valor de la media poblacional. Y en concreto, en este ejemplo, la media poblacional vale 3. Ese es el valor poblacional. Valdría 3. Mientras que las medias muestrales, como he dicho anteriormente, va de 1 a 5. Entonces ahora viene la cuestión siguiente. A la izquierda en la figura yo tengo todos los valores muestrales posibles, distribuidos normalmente, y yo he calculado a mano la media poblacional, que vale 3. Entonces, de todas las medias que hay,
cuál es la media más representativa de la población. Es decir, en la figura hay una media, hay medias, mejor dicho, de 1 a 5. Porque cada altura de la barra es la cantidad de probabilidad. De todas las medias posibles que hay, ¿cuál es la más representativa de la media poblacional? 3. Que coincide justamente con la barra más alta. Porque si os fijáis en la barra, las barras, la más alta es el 3. Bueno, pues lo que no hay que perder es que las barras de la izquierda son muestrales. Y el 3, que está a la derecha, que he apuntado con la flecha verde, es el valor poblacional. Y aquí está resumido lo que conté al principio de la clase, porque al principio de la clase dije, los parámetros son constantes. ¿Cuántas medias poblacionales hay? Una y vale 3. ¿Cuántas medias muestrales hay? No, no hay 5 medias muestrales. 25. Entonces, las muestras generan 25 medias muestrales, por lo tanto, la media muestral es una variable aleatoria, porque es un estadístico, mientras que el parámetro, la población, genera una media poblacional, que es una constante. Así que aquí tenemos resumido justamente lo que he dicho anteriormente. Los parámetros son constantes porque solo hay una media poblacional, en este ejemplo 3. Los estadísticos, el diagrama de barras que está a la izquierda, es de tipo aleatorio. ¿Por qué? Porque hay 25 posibles muestras que van variando. ¿Y por qué varían? Pues van variando porque, como podéis ver en esta figura de aquí, cada muestra tiene un valor diferente que va cambiándose. O sea que en esencia hemos vuelto al principio porque hemos concluido que parámetros solo hay uno, estadísticos hay muchos y son variables aleatorias. Pero además hemos encontrado que la media más probable es la que más se parece a la población, que en concreto era 3. Por lo tanto, las medias más probables son las que más se parecen a la población. ¿Y eso qué implica? El que la media más probable es la que más se parezca a la población. Pues eso implica que la media más probable es la más representativa de todas. Y justamente la media más probable y más representativa es la que más se parece a la población. Por lo tanto, si yo quiero conseguir medias representativas de la población, debería conseguir la media más probable. Porque la media más probable es la que más se parece al valor poblacional. En la práctica tú nunca sabes cuánto vale la población, porque este ejemplo está hecho con 5. Pero el ejemplo lo podríamos haber hecho con 1000. Y tú no puedes saber lo que vale el valor poblacional. Pero sí sabes que la media más probable es la más parecida a la media poblacional. Por lo tanto, ¿cómo consigues la media más probable? Obteniendo muestras representativas. Cuanto más representativa sea la muestra, más probable su media y más se va a parecer al valor poblacional. Ese sería un resumen de todo lo anterior. Y todo lo que he contado en realidad no hay que aprenderse ningún tipo de cálculo, lo que hay que simplemente es entenderlo a nivel teórico. O sea, yo no voy a poner un ejercicio en el cual te ponga 20 valores y diga, calcúlame la media más probable. No, porque eso tardaríais horas y no tiene ningún sentido.
Lo que hay que hacer simplemente es seguir paso a paso lo que he ido diciendo y comprender que hemos visto básicamente dos cosas muy importantes. La primera, la media se distribuye normalmente. Y la segunda, que la media más probable coincide con la media poblacional. Porque lo otro, lo de probabilístico, muestra y tal, eso es mucho más sencillo. Pero esto último, de todo lo que he explicado prácticamente la última media hora, se resume en esas dos frases. La media, la media que yo puedo sacar de una población, que puedo sacar infinitas medias, se va a distribuir normalmente. Y además, la media que es más probable, la más representativa, resulta que es la que más se parece a la media poblacional. Por lo tanto, va a ser la mejor de todas. Así que si tuviéramos que elegir una media de todas estas muestras que había aquí, de las 25, porque recordad que he visto que había 25 posibilidades, si tuviéramos que elegir una media, deberíamos elegir cualquiera de estas 5 de aquí. Pero claro, hay 5 posibilidades. O sea que de nuevo, no hay una respuesta única ante una pregunta. En un ejemplo, con 5 elementos, resulta que hay 5 respuestas. Así que, al haber 5 respuestas, sí, en este caso puedes asociarlo a la moda, porque la moda y la media coinciden en la distribución normal. Puedes entenderlo como la moda, la que más se repite. Porque la más probable es la más frecuente y además es la moda. Es lo mismo. Si fuera asimétrica, esto lo veremos la semana que viene. De momento hemos hecho un ejemplo, pero veremos la semana que viene que aunque la distribución sea asimétrica, al final se distribuye normalmente. Eso todavía no hemos llegado. De momento estamos hablando únicamente cómo se distribuye la media. Pero veremos la semana que viene que aunque la distribución sea muy asimétrica, se distribuye normalmente. Eso ya la semana que viene. Con entender ahora de momento esto es suficiente. No hay que entender lo que viene ya a continuación, que es lo que has preguntado justamente, qué pasa si la distribución no es simétrica. Bueno, pues vamos a ver que se distribuye normalmente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Si tenéis alguna duda de todo lo que os he dicho, pues lo más importante es más bien el procedimiento como lo he explicado, no en sí el cálculo, porque no lo vamos a calcular a mano. Así que con entender que es una distribución normal y demás, es más que suficiente. No tenéis que saber el cálculo paso a paso. Bueno, pues continuamos la semana que viene. Hasta luego.